Digámoslo sin rodeos, no estás listo. Y lo sabes. No lo digo como reproche, sino como una verdad sutil que te ha venido siguiendo desde hace mucho. Esa sensación que llevas dentro, ese vacío difícil de explicar, esa inquietud que no desaparece incluso cuando todo parece estar bien, no es simple ansiedad sin sentido. Es una advertencia silenciosa. Es el universo afilando la espada antes de entregártela. ¿Alguna vez notaste que, justo antes de que algo importante suceda, todo a tu alrededor parece colapsar? Las amistades se quiebran, tu cuerpo se debilita, las oportunidades se esfuman, y la motivación desaparece. Crees que estás retrocediendo, pero en realidad estás siendo despojado de lo que ya no eres. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. Y eso es algo que pocos logran comprender a fondo. El universo no entrega poder a quien no ha sido transformado por dentro. No se trata de suerte ni de esfuerzo. Se trata de evolución interna. Una evolución que no se puede fingir, porque no basta con pedir algo. Debes convertirte en alguien capaz de sostenerlo sin quebrarte. Carl Jung lo expresó con una claridad brutal: el inconsciente se cansa de esperar. Y cuando decide que ha llegado el momento de cambiar, no te pide permiso. Te lanza de lleno al caos. Porque el caos es el idioma con el que el alma se reescribe. Esa relación que terminó de forma abrupta. Ese trabajo que perdiste justo cuando más lo necesitabas. Esa traición que nunca viste venir. No fueron errores del destino. Fueron actos quirúrgicos. Arrancaron de ti lo que ya estaba muerto, lo que se pudría por dentro. Pero tú lo llamaste injusticia. ¿Quieres saber cuál es el mayor obstáculo entre tú y lo que deseas? No es el mundo. No es la sociedad. No son los demás. Es esa versión tuya que aún vive aferrada al pasado. Esa parte que anhela el cambio pero no quiere soltar el control. Que quiere avanzar, pero sin abandonar lo que le resulta cómodo. Que quiere evolucionar, pero no está dispuesta a morir. Y sí, dije morir. Porque para que algo nuevo nazca en ti, algo viejo tiene que desaparecer. Como tu ego, por ejemplo. Esa voz interna que un día te protegió y ahora te encierra. El ego no quiere una transformación real. Solo busca mejoras superficiales. Quiere resultados sin sacrificios, quiere comodidad incluso si eso significa quedarte en un lugar donde ya no creces. Por eso, cuando llega el momento del cambio verdadero, el ego se resiste. Se defiende. Y es ahí donde empieza el sufrimiento. Pero escucha esto, el sufrimiento no es el enemigo. Es la señal. Es la llave. Duele porque estás cruzando un límite. Y cada frontera entre lo viejo y lo nuevo exige una ruptura. ¿Pensabas que podías atravesarla sin pagar un precio? Ese silencio que sientes últimamente, ese vacío, no es abandono. Es la pausa entre el derrumbe y la reconstrucción. Es el terreno fértil que queda tras el incendio. Y en esa tierra quemada, lo que plantes podrá ser más fuerte que nunca. Pero solo si eliges sembrar con conciencia. Porque este instante, este espacio entre lo que fuiste y lo que estás por ser, es el más sagrado. Aquí decides si vas a repetir tu historia, o escribir una completamente distinta. Mira dentro de ti. ¿Qué patrones sigues alimentando? ¿Qué miedos te niegas a soltar? ¿Qué control no estás dispuesto a abandonar? Estas son las preguntas que la vida te lanza cuando quiere hacerte crecer. Y si no las respondes con absoluta honestidad, lo que tanto deseas no podrá llegar. No porque no lo merezcas, sino porque no podrías sostenerlo. La vida no te entrega lo que pides, te entrega lo que encarnas. Y encarnar algo significa haber enfrentado todo lo que te impedía hacerlo. Por eso, las pruebas no son castigos, son entrenamientos. Cada persona que te decepcionó fue una invitación para poner límites. Cada caída fue una oportunidad para elegir distinto, con más lucidez. Cada pérdida fue una lección sobre la impermanencia, un recordatorio de que lo único que importa es lo que construyes en tu interior. Y mientras tú creías que el universo te había olvidado, en realidad te estaba observando. Observando si actuabas desde la herida o desde la conciencia, desde el miedo o desde la verdad, desde la rabia o desde la paz. Ese es el verdadero examen. Ahí es donde la mayoría de las personas se pierden. Creen que están siendo destruidas cuando en realidad están siendo reveladas. Y lo que sale a la superficie a veces no es bonito. Inseguridad, necesidad de aprobación, dependencia emocional, arrogancia camuflada de autoconfianza, miedo disfrazado de prudencia.
Todo eso ya estaba dentro de ti. Solo que ahora, bajo presión, ya no puedes ocultarlo. Y esto es importante. La presión no crea tus grietas. Solo las muestra. Y una vez que están a la vista, ya no puedes fingir que no existen. O las enfrentas o tragas la idea de que todo pasa por algo como si fuera una frase decorativa, sin entender realmente lo que significa. Pero aquí viene el giro más sutil y, al mismo tiempo, más poderoso. Lo que te pasa no es para poner a prueba tu fuerza, sino para limpiar tu visión. No necesitas ser más fuerte. Necesitas ver con más claridad. Ver qué hábitos repites sin cuestionarlos. Qué ideas sobre ti mismo cargas desde la infancia. ¿Qué historias sigues contándote para evitar enfrentar el hecho de que ya no puedes seguir siendo quien eras? Y aquí entra la sombra, esa parte de ti que aprendiste a esconder para ser aceptado. Lo que reprimiste para ser amado. Lo que callaste para encajar. Jung dijo que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Pues bien, este es el proceso. Las pruebas son las linternas que te obligan a mirar donde siempre evitaste. ¿Sabes por qué muchas personas no cambian, incluso cuando la vida les grita que lo hagan? Porque prefieren quedarse rotas en lo conocido que sanas en lo desconocido. El ego se aferra a la herida porque al menos es predecible. Pero la transformación real no ocurre en lo conocido. Ocurre en el salto. Y para saltar, primero tienes que soltar. Soltar no es rendirse. Es confiar. Es decirle a la vida, no tengo el control, pero tengo fe en que esto tiene sentido. Y esa fe no es una creencia ciega. Es una certeza que nace cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que todo lo que perdiste era exactamente lo que necesitabas perder. Que cada ruptura, cada caída, cada silencio, era una cita con una parte de ti que aún no conocías. Porque el verdadero despertar no es un momento místico lleno de luces y epifanías. A veces es una tarde de miércoles llorando en el coche, dándote cuenta de repente de que ya no puedes seguir viviendo como si nada estuviera pasando dentro de ti. Es brutal. Es crudo. Pero es real. Y lo real es lo único que puede transformarte. El resto es entretenimiento espiritual. Y el universo no está aquí para entretenerte. Está aquí para despertarte, para mostrarte una y otra vez que lo que buscas ya está dentro de ti, pero cubierto por capas de miedo, orgullo, deseo de control y autoengaño. ¿Quieres manifestar una nueva realidad? Perfecto. Pero ten claro esto, el precio es tu versión actual. No puedes llevártela contigo. No porque sea mala, sino porque está incompleta. Porque fue construida desde la supervivencia, no desde la verdad. Y ese es el siguiente nivel de esta conversación. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. El ego sobrevive. El alma vive. Y mientras sigas tomando decisiones para evitar el dolor, para agradar a otros, para mantener el control, seguirás sobreviviendo. Pero una vez que eliges actuar desde tu verdad, sin garantías, sin resultados, solo por coherencia interna, ahí es cuando comienza la vida. ¿Sabes cuál es lo más poderoso que puedes hacer cuando el universo te pone a prueba? No es resistir. No es aguantar. Es escuchar. Porque cada prueba trae un mensaje, pero no está escrito con tinta. Está codificado en lo que te duele. Lo que más te molesta es lo que más necesitas revisar. Lo que más te asusta es lo que necesitas enfrentar. El dolor no es el problema. El problema es no saber leerlo. Y mientras sigas viendo las dificultades como injusticias en lugar de mensajes, seguirás perdiéndote el regalo que traen. No estás siendo castigado. Estás siendo llamado a recordar quién eres debajo de todas tus máscaras. El universo no quiere que seas fuerte. Quiere que seas honesto. Porque de la honestidad nace el poder real. Ese que no necesita imponerse porque simplemente irradia. Y esa es la esencia del cambio verdadero. No se trata de imponer una nueva versión de ti. Se trata de permitir que emerja la que siempre estuvo ahí, debajo de todo lo que te enseñaron a hacer. ¿Estás dispuesto a permitirlo? Porque eso, y solo eso, es lo que determina si estás listo para recibir lo que pediste. Y recuerda esto, tú no eres lo que te pasa. Eres como eliges responder. Y cuando esa respuesta viene desde tu verdad, no desde tu miedo, entonces el universo responde, porque siempre has sido un espejo. Y ahora, por fin, puedes mirarte sin mentiras. ¿Quieres seguir? Porque esto es solo el comienzo. Hablemos de una idea incómoda, que sacude,
y que revela el autoengaño como mecanismo de defensa y sabotaje silencioso. ¿Qué pasa cuando no es el universo el que te detiene, sino tú mismo? No por miedo al fracaso, sino por miedo al éxito. Porque aunque suene contradictorio, hay una parte de ti que no teme caer, sino brillar. Porque brillar significa responsabilidad. Porque manifestar aquello que pediste significa que ya no podrás esconderte detrás de excusas cómodas. Tendrás que dar un paso al frente. Y aquí entra en juego la mente. Esa fábrica incesante de justificaciones, de historias bien construidas que te hacen sentir que avanzas cuando en realidad solo estás dando vueltas en círculos. ¿Te suena familiar? Esa sensación de estar ocupado, haciendo cosas, planificando, aprendiendo, pero sin avanzar ni un centímetro hacia donde realmente quieres estar. Es la trampa de la preparación infinita. La excusa del aún no estoy listo. ¿Y sabes qué? Nunca vas a estar listo si esperas sentirte preparado para lo desconocido. Porque la verdadera preparación no se completa antes del salto. Se activa durante la caída. La mente te protege, sí, pero también te paraliza, porque su trabajo no es hacerte feliz, sino hacerte sentir seguro. Aunque esa seguridad sea una jaula disfrazada de estabilidad. Y entonces repites, mejor lo malo conocido, mejor espero un poco más, mejor no arriesgar todavía. Y el universo te observa en silencio, esperando que decidas soltar la cuerda. Porque hasta que no lo hagas, ningún milagro podrá alcanzarte. Y aquí está la brutalidad del proceso. El cambio interno no se marca por la intención, sino por la acción. No se define por lo que deseas, sino por lo que estás dispuesto a dejar atrás. Y esto nos lleva a otro punto que casi nadie quiere aceptar. No puedes conservar tu antigua identidad y recibir una vida nueva. No puedes querer una realidad distinta sin estar dispuesto a cambiar tu papel dentro de ella. Muchas personas quieren que las cosas cambien sin cambiar ellas mismas. Y esa es la forma más sofisticada de autosabotaje. Crees que estás caminando hacia tu destino, pero llevas una maleta llena de todo lo que te ata al pasado. Tus pensamientos antiguos, tus reacciones automáticas, tu necesidad de tener razón, tu adicción al drama, tu obsesión por entenderlo todo antes de confiar. ¿Y sabes qué ocurre cuando arrastras eso hacia el futuro? Repites el pasado una y otra vez, con escenarios distintos, con nombres diferentes, con excusas nuevas, pero con el mismo patrón de fondo. Hablemos de ciclos. No los del calendario, sino los personales. Esos bucles que se repiten en tu vida con una precisión quirúrgica. Siempre terminas en el mismo tipo de relación, el mismo tipo de conflicto, el mismo punto de quiebre. ¿Por qué? Porque no aprendiste la lección. Porque en vez de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, deberías preguntarte ¿por qué me pasa otra vez? Hasta que cambies tu respuesta, el universo repite la pregunta. Hasta que elijas diferente, el ciclo no se rompe. Porque la vida no se rige por el tiempo, sino por la conciencia. Y cuando no hay conciencia, hay repetición. Pero cuando despiertas, aunque sea un poco, lo suficiente como para ver que no puedes seguir siendo el mismo, entonces ya no hay marcha atrás. El despertar es irreversible. Puede doler. Puede confundirte. Puede hacerte dudar de todo. Pero ya no puedes dormir del todo otra vez. Has visto demasiado. Has sentido demasiado. Y aunque intentes volver a tus viejos hábitos, ya no se sienten igual. Ya no encajas donde antes porque tú ya no eres el mismo. Y eso es hermoso, pero también duro. Porque nadie te advierte que el precio de despertar es el malestar constante, el hambre de verdad, la intolerancia hacia todo lo que huela a mentira, especialmente si viene de ti mismo. Y aquí llega una idea aún más profunda, el duelo de identidad. Porque para convertirte en quien estás destinado a ser, primero tienes que despedirte de quien fuiste. Y no hablo solo de hábitos. Hablo de la imagen que construiste sobre ti mismo. Esa figura que creaste para sobrevivir, para ser amado, para encajar. Tendrás que dejarla morir. Tendrás que aceptar que muchas de las cosas que defendiste con uñas y dientes eran solo mecanismos para evitar sentirte vulnerable. Tendrás que aceptar que la fuerza que mostraste era solo una máscara sobre el miedo. Y sí, eso duele. Porque duele mirar atrás y ver que pasaste años atrapado en una idea de ti que no era del todo cierta. Pero ese dolor es medicina. Porque cuanto más sinceramente enfrentas tus ilusiones, más espacio creas para tu autenticidad. Y ahí,
en ese espacio crudo, sin adornos, es donde el universo empieza a actuar. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque por fin te volviste real. Humano. Honesto. Dispuesto a crecer desde el centro, no desde la fachada. Y cuando llegas ahí, ocurre algo curioso. Dejas de perseguir señales externas. Ya no necesitas pruebas de que todo estará bien, porque lo sabes, porque lo sientes. Porque te has convertido en ese tipo de persona que no necesita garantías para seguir caminando. Ese tipo de persona que ya no negocia con su intuición, que ya no posterga su verdad, que sabe que aunque no vea todo el camino, puede confiar en el siguiente paso. Y tal vez ese sea el mayor cambio de todos, dejar de buscar certezas y empezar a vivir desde la presencia, desde la rendición, desde una entrega consciente. No como derrota, sino como sabiduría. Porque quien realmente se rinde no se rinde, se alinea, se adapta, se transforma. Y entonces, y solo entonces, el universo responde con claridad. Porque la vida no responde a tu deseo, responde a tu frecuencia. Y cuando tu frecuencia es coherente, cuando tu energía ya no está dividida entre lo que anhelas y lo que temes, entre lo que dices y lo que haces, todo cambia. Porque el universo simplemente te refleja. Así que aquí estás. Al borde. Frente a la versión más poderosa y honesta de ti. Y la pregunta ya no es si lo lograrás. La verdadera pregunta es, ¿te atreverás a dejar de ser quien fuiste para convertirte en quien estás destinado a ser? Y ahora que estás aquí, en el filo del abismo interior, solo queda una decisión. Saltar, o seguir coleccionando excusas disfrazadas de lógica. Porque sí, lo más difícil no es cambiar. Lo más difícil es dejar de justificar por qué no lo haces. Lo más difícil es aceptar que la vida no se transforma con intenciones, sino con decisiones. Y el momento de decidir no es mañana. No es cuando seas más fuerte, más listo o menos roto. Es ahora. Porque ahora es el único momento en el que eres verdaderamente libre. Pero cuidado. No hablo de un salto impulsivo ni de una motivación vacía. Hablo de ese momento en que tu alma se queda en silencio y, sin palabras, te dice, basta. Basta de mendigar validación. Basta de acomodarte en un dolor conocido. Basta de querer cambiar el mundo sin enfrentar tus sombras. Basta de postergar tu verdad. Ese basta no se grita. Se siente. Y cuando llega, lo sabes. Lo reconoces porque todo dentro de ti se alinea y ya no necesitas más razones. Simplemente avanzas. Y justo en ese paso, aparece lo que antes no podías ver. La claridad llega después de la decisión, no antes. Así que deja de esperar la señal. La señal eres tú. Cuando decides no mirar atrás, cuando eliges responder al universo no con un ruego, sino con un compromiso. Porque al final, el universo no escucha tus palabras. Observa tus movimientos. Y aquí viene el cierre. Nadie lo espera. Lo que deseas ya existe. Ya está ocurriendo en una línea del tiempo donde tú elegiste distinto. Donde no caíste en los mismos patrones otra vez. Donde dejaste de esperar permiso. Donde no negociaste tu esencia. Esa versión de ti está viva ahora mismo. ¿La quieres? Entonces actúa como ella, respira como ella, piensa como ella, decide como ella. Porque el secreto no es forzar el futuro. Es convertirte en alguien que lo hace inevitable. Así que hazlo. No por presión. No por miedo. No para demostrarle nada a nadie. Hazlo por esa parte de ti que sabe que no viniste aquí para sobrevivir. Viniste para arder desde dentro hasta consumirte en autenticidad. Esa parte que no necesita aprobación para existir. Esa parte que ya está despierta y solo espera que te pongas de pie. Y ahora te reto. Si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con todo esto, quiero que lo selles con una frase. Baja a los comentarios y escribe, estoy listo para convertirme en quien siempre he sido. No porque tengas que demostrar nada, sino para recordártelo con tu propia voz. Para saber que el cambio ya comenzó. Que ya estás avanzando. Y si este video te atravesó, si te hizo cuestionar aunque sea una certeza, suscríbete. No para seguir a alguien, sino para seguir profundizando en ti. No estamos aquí para entretener al ego. Estamos aquí para disolverlo. Y ahora me despido. Pero no con cualquier despedida. Me despido con una advertencia. Una que deja marca. La próxima vez que sientas que todo se está desmoronando, no corras. Observa.
Respira. Piensa. Porque puede que no sea tu final, sino el comienzo exacto de tu verdadera historia. Nos vemos del otro lado. Ese donde ya no finges, ya no huyes, ya no esperas. Solo eres. Solo creas. Solo vives. Hasta entonces, el universo ya está tomando nota.